Buenas tardes, maestro. El tema que abarcaremos el día de hoy es el déficit y mi equipo está conformado por la alumna Cristal Mendieta Pérez, Luis Carlos Muñoz Pluma y su servidora Mariana Marinieto. El contenido que tenemos para presentarles es una breve introducción del tema. Tenemos también lo que es el inicio, el desarrollo y... Introducción. El déficit económico, especialmente el déficit fiscal o presupuestario, ocurre cuando los gastos del Estado superan sus ingresos en un periodo determinado, generalmente un año. Se suele medir como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, lo que permite comparar la magnitud del déficit entre distintos países. Por ejemplo, si el déficit es de 2 millones del PIB y 50 millones, el déficit es del 4% del PIB. Cuando un país incurre en déficit, normalmente debe financiarse pidiendo dinero prestado, lo que incrementa la deuda pública y genera intereses a pagar en el futuro. Las causas pueden ser decisiones políticas, como aumentar el gasto social, o crisis económicas que reducen ingresos y aumentan gastos, como ocurrió durante la pandemia. El déficit puede ser coyuntural, por situaciones temporales, o estructural, persistente en el tiempo. Un déficit elevado y sostenido puede ser problemático, porque incrementa la deuda y los pagos de intereses, limitando la capacidad del gasto estructural del Estado. Sin embargo, si el país tiene acceso a financiamiento sostenible, el déficit puede utilizarse para impulsar el desarrollo económico. La situación opuesta al déficit es el superávit, cuando los ingresos superan los gastos. El déficit sucede cuando una empresa o entidad financiera obtiene más egresos que ingresos al final de sus actividades económicas. Es decir, cuando la ganancia es negativa y los gastos son superiores a los ingresos. Déficit, ingresos son menores que los gastos. El déficit es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En este escenario, los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la capacidad de recaudación de ingresos es menor que las cargas con las que se cuentan. Este término está asociado a la economía y situación económica financiera de una organización o administración pública en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, trimestre o mes. El término déficit se emplea regularmente para las cuentas públicas de una administración, por lo que un escenario económico de déficit se suele considerar negativo, al no poder cubrirse los gastos de la administración. Si un gobierno no consigue reducir sus deudas debido a que no le presta más dinero o ya no tiene reservas para afrontar sus pagos, solo puede corregir el déficit a través de su endeudamiento con el Banco Central de ese país. Sin embargo, cuando existe una forma sostenida de financiación, el déficit no tiene por qué ser algo malo. Muchos países tienen déficit pero mantienen fórmulas de financiación que les permiten invertir en un estado de bienestar de gran calidad. ¿Dónde se observa? A nivel individual, el déficit se observa en un presupuesto personal. Si una persona gasta más de lo que gana mensualmente, se encuentra en una situación de déficit. Empresa. Si una empresa tiene más egresos que ingresos, también está en déficit, lo que puede afectar su rentabilidad y sostenibilidad. A nivel económico, un déficit público, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos y otras fuentes de ingresos, se genera un déficit público. Déficit comercial. Si las importaciones de un país superan a sus exportaciones, se presenta un déficit comercial. Empresas y familias. Cuando no generan suficientes ingresos para cubrir sus gastos financieros, lo que puede llevar a una acumulación de deudas y problemas financieros. Importancia. El déficit es importante porque refleja cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, lo que puede afectar la estabilidad económica de un país. Un déficit fiscal elevado puede generar desconfianza en los mercados, aumentar la deuda pública, presionar al alza los tipos de interés y la inflación, y limitar el crecimiento económico y la inversión privada. Además, un déficit sostenido puede llevar a problemas de financiamiento y afectar la competitividad del sector privado. Por eso, controlar el déficit es clave para mantener la salud financiera y la estabilidad económica a medio y largo plazo.
¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? Las obligaciones de las empresas respecto al déficit se relacionan principalmente con cumplir sus obligaciones fiscales y financieras para evitar problemas legales y económicos. En México, las empresas deben 1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. 2. Llevar contabilidad propia y expedir facturas electrónicas. 3. Presentar declaraciones mensuales y anuales de impuestos como ISR, IVA, IEPS y otros según corresponda. 4. Cumplir con obligaciones en tu seguridad social, como registrar y afiliar a trabajadores al IMSS y hacer las aportaciones correspondientes. 5. Pagar impuestos estatales y municipales, como el impuesto sobre nómina y predial. 6. Evitar la evasión fiscal para no ocurrir en multas, embargos, auditorías e incluso cierre de la empresa. 7. El déficit, entendido como cuando los egresos superan a los ingresos, obliga a la empresa a gestionar bien sus finanzas para cumplir con estas obligaciones y evitar consecuencias negativas legales y financieras. ¿Cómo se calcula? Para saber cómo se calcula, debemos de tener 3 puntos importantes de ello. El primero es determinar los ingresos. Este se refiere a que debemos de calcular los ingresos totales de la entidad, incluyendo todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Como punto 2, determinar los gastos. Se refiere a que debemos de calcular los gastos totales en la entidad, incluyendo todos los gastos ordinarios y extraordinarios. Y como punto 3, calcular el déficit. Resta los ingresos totales de los gastos totales para obtener el déficit. La fórmula para calcular el déficit es déficit igual con gastos totales menos ingresos totales. Un ejemplo de ello es que supongamos que un gobierno tiene ingresos totales de 100 millones y gastos totales de 120 millones. Es decir, los ingresos totales son los 100 millones, los gastos totales son los 120 millones. Y bien, para calcular el déficit es 120 millones menos 100 millones, que es igual a 20 millones. En este ejemplo, el gobierno tiene un déficit de 20 millones. Consecuencias del déficit. El déficit puede tener varias consecuencias negativas para la entidad, ya sea un gobierno o una empresa. Es importante mencionar que las consecuencias del déficit pueden tener varios según la entidad y el contexto en el que se utiliza. Es recomendable consultar con un profesional contable o fiscal para obtener asesoramiento específico sobre el déficit de un país o una nación. Para concluir el impuesto sobre nómina puede tener varias consecuencias para la empresa y los empleados. Es importante mencionar que las consecuencias del impuesto sobre nómina pueden variar según la jurisdicción y las leyes aplicables. Es recomendable consultar con un profesional contable o fiscal para obtener asesoramiento específico sobre el impuesto o sobre una nómina de un país o una región. En conclusión, el déficit es un concepto económico complejo y multifacético que se refiere a una situación en la que los gastos superan los ingresos. Puede ocurrir en diferentes contextos, como el sector público, las empresas y las familias, y puede tener consecuencias significativas para la economía y la política económica. Es fundamental entender las causas y consecuencias del déficit para tomar decisiones informadas y promover la estabilidad económica. Los gobiernos y las autoridades económicas deben implementar políticas y estrategias efectivas para gestionar el déficit y reducir su impacto en la economía. En última instancia, la gestión del déficit es un desafío continuo que requiere una atención cuidadosa y una planificación estratégica para asegurar la estabilidad económica y promover el crecimiento. Eso sería todo el tema. Muchas gracias. Yes, of course.